Elecciones en Puebla, quemaron boletas. Piden antidoping para Cuauhtémoc Blanco. Aquí está papá, no lo estoy... Y cayeron huachicoleros ucranianos. Bienvenidos al Caporal del 23 de enero. Comenzamos. ¿Recuerdas este video? Este video fue filtrado a las redes sociales en agosto del 2020, en donde se ve a Rafael Carabeo recibiendo maletas llenas de billetes como parte de presuntos sobornos de Emilio Lozoya a legisladores del PAN. Carabeo se convirtió en testigo protegido, acordó con la Fiscalía General de la República no ser encarcelado a cambio de delatar a sus compañeros del partido. Aseguró haber llevado 15 maletas llenas de dinero al entonces senador panista Jorge Luis Lavalle. Bueno, ¿qué pasó con este testigo protegido? Fue citado por la Fiscalía General de la República a diligencias el 17, el 27 de diciembre, ambos días, y el 21 de enero. ¿Y qué crees? No llegó. Dijo que no iba a asistir por estar contagiado de COVID-19 y eso lo justificó desde el mes pasado, para lo cual ya le impusieron una multa por 9,622 pesos. La pregunta ahora es, ¿será verdad que no acude por estar contagiado o ya se les fumó a la FGR un testigo protegido? Pues son 10 así, ¿no? Ajá. Son 2, 4, 6, 8, 10. Luego 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tienes aquí por es uno. Cada uno tiene Son 200. 200. 2, 4, 6, 8, 10 es 1. 2, 4, 6, 8. Este domingo 23 de enero se realizó la elección de juntas auxiliares de San Pablo, Xochimehuacán y San Miguel Canoa. Sin embargo, estas elecciones fueron canceladas por la Comisión Plebiscitaria del Ayuntamiento de Puebla. Se cancelaron luego de una serie de enfrentamientos entre militantes que acusaron irregularidades en casillas, en listas nominales y en boletas, todo, aseguran, para favorecer a la candidata Isis Martínez. La elección se canceló ya cuando los inconformes empezaron a quemar boletas. La Fiscalía de la Ciudad de México ha informado que el cuerpo del bebé encontrado en un basurero del penal de San Miguel en Puebla, que recordemos fue exhumado de un panteón de Iztapalapa en la Ciudad de México, ya fue trasladado la noche de este sábado 22 de enero de regreso a la capital del país para volver a ser sepultado. Las investigaciones en el panteón todavía continúan para determinar cómo fue sacado ese cuerpo y en complicidad con qué autoridades. Por cierto, el fiscal poblano Gilberto Higuera aseguró que ya hay avances en estas investigaciones. Nuestra investigación se encuentra en la fase final, por lo que en breve determinaremos las responsabilidades que en materia penal puedan atribuirse a quienes transportaron el cuerpo del menor en territorio del estado de Puebla. Lo introdujeron al centro penitenciario, el trato que le hubieran dado al cuerpo y de quién lo depositó en el contenedor de basura. ¿Recuerdas el caso José Manuel del Río Virgen, quien fuera secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado, brazo derecho del senador morenista Ricardo Monreal? Recordemos, del Río Virgen, detenido acusado del homicidio de un candidato de Movimiento Ciudadano en el municipio de Cazones, Veracruz, el año pasado. Bueno, el emesista obtuvo una suspensión provisional en el amparo que pidió en contra de la vinculación a proceso. Con esto consiguió que el próximo jueves 27 de enero el juez deba determinar si le concede ya la suspensión definitiva o le revoca la suspensión provisional. También obtuvo suspensión provisional en contra de la prisión preventiva, por lo que queda pendiente ya nada más la audiencia constitucional adicional de la del próximo jueves. De tal forma que todo apunta a que ha revivido las esperanzas de dejar la prisión. Esto dijo el pasado 21 de enero al respecto el senador Ricardo Monreal. Es un largo proceso, es injusto, pero así está. Pero es una buena noticia que el juez federal haya concedido una suspensión provisional. Quiere decir que hay indicios de su inocencia. Pero vamos a esperar, somos respetuosos del Poder Judicial. ¿Y qué ocurre del otro lado? Del otro lado de este conflicto en el gobierno de Veracruz,
Primero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación para que el gobierno de Veracruz derogue el delito de ultraje a la autoridad. Ya lo atendió el gobernador, el morenista Cuitláhuac García. Después se dio a conocer parte del expediente judicial en contra de José Manuel del Río Virgen, en donde se aprecia que no hay pruebas en contra del emesista, que fue detenido acusado del homicidio por haber propuesto a las dos personas que iban a sustituir al candidato asesinado. Todo de detenciones hechas por dichos de emesistas inconformes con esas designaciones hechas por Del Río Virgen. Después nos enteramos que la comisión en el Senado, que fue creado en el Senado una comisión para investigar al gobierno de Veracruz por presunta persecución política y que ya ha recibido más de 50 casos de presuntos abusos en la entidad. En este contexto, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, presumió los índices de inseguridad como han ido a la baja, según las gráficas que verás a continuación, y criticó nuevamente a la comisión en el Senado, cuestionando por qué no investigan a los estados que están peor que Veracruz. No se ha querido decir que, por ejemplo, está Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Sonora, Zacatecas, Guerrero, etcétera, antes que Veracruz. Creo que no se han abierto comisiones para esos estados en el Senado, o sí. Nadie las ha propuesto de lo que allá está sucediendo. Y sobre el mismo tema, atención con lo que está ocurriendo en la Cámara de Senadores, porque puede aparecer un salvavidas para el gobernador veracruzano. Lo que estás viendo en pantalla es una convocatoria emitida entre los senadores de Morena para reunirse el próximo viernes 28 de enero y discutir asuntos de interés común, entre los que está la comisión que fue creada para investigar la presunta persecución política del gobierno de Veracruz en contra de sus opositores. Señalan en este documento que fue una comisión que todavía no ha sido discutida entre los morenistas mismos y no se han puesto de acuerdo sobre su función. Esta convocatoria fue emitida por el ala dura de Morena en el Senado y viene acompañada de las diferencias que tienen con su coordinador de bancada, Ricardo Monreal. Así que atención con lo que resulte en esta reunión. Otro que tiene diferencias, pleitos con sus legisladores es Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos. Un grupo de diputados locales pidió someter al mandatario a un antidoping por estas declaraciones hechas a la prensa, estas que te voy a mostrar ahorita. Estas declaraciones llegaron luego de una ola de denuncias y de acusaciones en contra del gobernador por presuntos nexos con la delincuencia organizada. Lo criticaron a Cuauhtémoc Blanco no solamente por las declaraciones, sino por el comportamiento. Legisladores locales le cuestionaron: ¿no estás en un partido de fútbol? Veamos. Y aquí seguimos trabajando y esto es lo que me interesa más. Y van a seguir los ataques de estos políticos, pero aquí estoy, mira. Aquí está papá, no les tengo miedo. Muchas gracias, señor. Gracias, gobernador, muy amable. Dios dirá, hijo. No sé, ahí te la dejo. Dios dirá. Ahorita estoy pensando nada más en Morelos. Dios dirá. Dios me va a dar la razón más adelante. Entonces, no sabemos. Pero estoy aquí presente primero, tengo un compromiso. Ya veremos con cerca del 24, a ver dónde vamos a estar. Y mientras todo esto ocurre, el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, quien es el encargado de investigar precisamente a Cuauhtémoc Blanco por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, y este fiscal señalado por Cuauhtémoc Blanco de operar políticamente en su contra, bueno, el fiscal, en un evento público ante el gobernador realizado el pasado 19 de enero, hizo un llamado a la unidad para no mostrar ingobernabilidad en el estado de Morelos. Un llamado a la unidad entre morelenses, entre mexicanos, entre seres humanos responsables, para que nos unamos fuerzas, vayamos en el mismo sentido todos, para combatir la delincuencia y la inseguridad. Si mandamos un mensaje de que entre autoridades somos adversarios, eso solamente puede interpretarse como ingobernabilidad y eso solamente lo capitaliza la delincuencia. Y antes de irnos al tema principal, lo que estás viendo en pantalla es un narcosubmarino. 3 hombres estuvieron encerrados allí en un espacio de 1,5 metros cuadrados,
durante 27 días para transportar su mercancía. Una historia impresionante que te traeré en el próximo video. Así que la invitación es a que te suscribas a este canal. El Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad de Quintana Roo ha informado que en el municipio de Benito Juárez, donde está Cancún, exactamente en la Supermanzana 307, hicieron una revisión. Recordemos, este Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad está conformado por autoridades del gobierno estatal, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional, por la Policía Estatal, la Fiscalía del Estado, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Superior de Justicia, el Instituto Nacional de Migración y por la Secretaría del Bienestar. Vaya, bastantes autoridades involucradas en ella. Y mediante una revisión reencontraron este camión de carga blanco que estás viendo en pantalla. Como pueden notar, tiene allí unos ductos conectados. Detectaron también esta tubería que estaba conectada a un inmueble con un mecanismo que succionaba de allí combustible y lo trasladaba al tanque del camión. Es decir, mediante esta bomba de extracción se lograban las personas extraer el combustible y vertirlo en la caja del camión. Las autoridades decidieron hacer un operativo. También se percataron de un fuerte olor a combustible y lograron detener a 8 personas por robo de combustible. Y también los detuvieron por atentar en contra de la seguridad colectiva. Recordemos, es considerado poner en riesgo a las personas cuando se perfora un ducto, por lo que esto representa. Recordemos, venimos también de hace unos años el caso Tlahuelilpan. Y los detuvieron por estos 2 delitos. Llama la atención que entre los 8 detenidos había dos personas de nacionalidad ucraniana, personas identificadas como Boris y como Bakarik. Los otros 6 detenidos son de origen de nacionalidad mexicana. Estás viendo en pantalla la fachada de la bodega del lugar en donde hicieron este hallazgo y esta detenciones. Hace apenas unos meses la noticia era de un grupo de rumanos clonando tarjetas precisamente en Cancún. Ahora aparecen ucranianos y mexicanos con labores de huachicoleo. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato con más información.